La doctora Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria es doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de México. Es capacitadora anticorrupción contratada por los Estados Unidos de América a través del USAID. Tiene un postdoctorado con línea anticorrupción por la Universidad del Salento en Italia. Es egresada de la tercera escuela de verano en dogmática penal y procesal penal alemana de la Universidad de George en Alemania. Es vicepresidenta 1 de la Sociedad Internacional Germano-Latinoamericana de Ciencias Penales. Tiene un postdoctorado en Derecho Administrativo Disciplinario por la Universidad de Valencia, España. A través del ejercicio del derecho a votar, el ciudadano elige a sus representantes, escoge un programa político y reitera que la democracia debe ser la norma básica de gobierno. En los términos del artículo constitucional 41, los principios deben orientar el proceso electoral federal y son de certeza, de legalidad, de independencia, de imparcialidad y de objetividad. Desde el momento mismo en que las formas democráticas permiten a los ciudadanos intervenir y participar en la organización política de los pueblos a través del ejercicio del voto, aparecen también conductas punibles en materia electoral que restan sinceridad al sufragio y corrompen el régimen representativo. En términos generales, se llama delito a la realización de una conducta no permitida por la ley, pues vulnera los derechos de las personas y afecta a cada una de ellas, lo que trae como una consecuencia la aplicación de un castigo o de una sanción prevista por la Ley Penal Federal. El Código Penal Federal prevé y sanciona los delitos en que puede incurrir cualquier persona con motivo del proceso electoral federal. Precisamente hoy escogí el tema de delitos de corrupción en época electoral. Invité a la gran jurista y capacitadora en temas de anticorrupción, la doctora Lisbeth Padilla Sanabria. Qué gusto, doctora, poder tenerla en este espacio. No, hombre, Samara, para mí es un gusto y un honor estar en tu programa. Muchísimas gracias por invitarme. Muchas gracias. Hicimos la propuesta de que las personas que nos ven nos den también preguntas y esas al finalizar pues también nos ayude a resolver las cuestiones que salgan de estos. En materia jurídica, doctora, ¿cuántos tipos de delitos electorales existen? Fíjate que los delitos electorales, pudiéramos decir, los existentes están en la Ley General en materia de delitos electorales y son específicamente los que tienen que ver con la forma en la que el voto se puede coaccionar incluso, o no solamente coaccionar, sino también la forma en el que el voto no se puede convencer para que una persona lo haga, cuáles son específicamente esas circunstancias o esas razones, como por ejemplo la utilización de programas sociales para efecto de coaccionar o para efecto de ofrecer un programa social o realizar un programa social a efecto de que se pueda votar por determinado partido político o por determinada persona que está siendo candidata a un voto por elección popular. Y me parece, Samara, que en este sentido es importante que nosotros hagamos una especial reflexión con respecto al artículo 19 constitucional, párrafo segundo. Recordemos que ahí, incluido el 167, ¿no?, del Código Nacional de Procedimientos Penales, recordemos que ahí se encuentran los delitos que ameritan una prisión preventiva oficiosa en caso de que al sujeto que, bueno, fue investigado, ya se le imputó el delito, se le vincule a proceso. La medida cautelar será prisión preventiva oficiosa. Entonces, bajo esa perspectiva, me parece que el elemento de la utilización o del condicionamiento de los programas sociales para la solicitud del voto o para convencer o para coaccionar a las personas o a un grupo social para votar por determinado partido en este momento actual. En México es una reforma que acaba de darse en marzo, ¿no? Entonces, me parece que es de suma importancia. De hecho, por ahí, hace 2 días, la Fiscalía General de la República ha informado que se encuentra haciendo investigaciones
hacia dos candidatos del estado de Nuevo León, precisamente el primero de ellos, ¿verdad? Al candidato Adrián, pongámosle Adrián G, ¿no? Al candidato Adrián, por la utilización de programas sociales para el condicionamiento de voto. Lo que implica, lo que está diciendo en este comunicado la Fiscalía General de la República es, en primer punto, fíjate Samara cómo está el tema, ¿no? En primer punto destacó el artículo 19 constitucional y el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, la prisión preventiva oficiosa. En segundo punto destaca la utilización de los programas sociales. En este caso, el dato de prueba que ellos señalan es, y no lo manejan como dato de prueba de más, me parece que es un error de la Fiscalía, sino que lo manejan como una prueba, ¿no? Con pruebas que son las tarjetas rosas. Entonces, bajo esa perspectiva, creo que estos delitos electorales que ahorita están muy castigados, podemos decir muy criminalizados, muy penalizados, ¿no? Es en donde nosotros debemos poner especial atención. Después de eso, los delitos electorales, también la violencia política hacia la mujer, en términos del 20 de la Ley General en materia de delitos electorales, también ya es considerada un delito, ¿no? También ese punto que viene a partir de todos estos movimientos sociales, de toda esa violencia social hacia la mujer por una cuestión de género, pues ya también ya está considerado en la Ley General de Delitos Electorales, mi querida Samara. ¿Cómo ves? ¿Qué te parece? Increíble, doctora. Que ahorita nos dijo la Fiscalía General de la República, pero ¿qué instituciones o organismos es donde se puede acudir una persona para denunciar este tipo de delitos en materia electoral? Sí, recordemos que los delitos electorales son materia federal y bueno, pues pueden acudir de forma directa a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, que pertenece o es una subfiscalía, digámoslo así, de la Fiscalía General de la República, antes conocida como la FEPADE, ¿no? Ahora ya es la FEDE, Fiscalía Electoral en Delitos Electorales. Entonces, perdón, Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. E igual también, ahorita por cuestiones de contingencia del COVID, pueden hacer su denuncia en línea también hacia esta fiscalía, Samara. Doctora, ¿quiénes son los sujetos que pueden cometer estos crímenes? Es decir, servidores públicos, partidos políticos como institución o candidatos, pero también puede ser particulares. Claro, también pueden ser particulares. También pueden ser particulares que en cierta forma estén realizando encuestas, por ejemplo, ¿no? Por parte de sin autorización más bien del INE, del Instituto Nacional Electoral, y que a su vez estén así como quedando lineamientos para efecto de incoar a la gente para que vote por determinado partido político. O también aquellos particulares, ¿no? Que en cierta forma reciben dinero de partidos políticos opositores, ¿no? Hacia el cual hacen campaña. Te voy a poner un ejemplo. A mí me tocó defender, afortunadamente salió todo muy bien, a un profesor de la UNAM, que voy a omitir el nombre por cuestión de secreto profesional, pero él realizó a través de su expertise, porque él se dedica a toda esa parte de las redes sociales, etcétera, y a las matemáticas. Entonces, él realiza una aplicación por internet que se llama Voto Útil. Lo que este Voto Útil o esta aplicación pretendía o pretende es específicamente a través de las estadísticas y de la utilización de datos que el propio INE proporciona y otras plataformas en materia electoral, bueno, pues determinarle a los sujetos de acuerdo a su distrito, ¿no? De acuerdo a los candidatos que están en ese partido político, por quién puede votar para efecto de que el partido en el poder no gane, ¿no? Es decir, vas a votar por tal, menos por porque tiene menos probabilidades de ganar. Entonces, es un voto útil. Lo denuncia la bancada de Morena, lo denuncia, pero lo denuncia ante el INE, fíjate nada más, porque específicamente un delito electoral que se encuentra en la Ley General en materia de delitos electorales no procede, pero lo denuncian en materia administrativa disciplinaria. Recordemos que estos ilícitos, Amara,
tienen dos vertientes, ¿no? El primero en materia penal y el segundo también en materia administrativa sancionadora. Entonces lo denuncian ante el INE y el INE, ¿verdad? Empieza a hacer investigación. Empieza a hacer investigaciones y entonces empieza a mandar oficios a todos los partidos políticos para preguntarles si tienen una relación con él, si forma, o sea, si forma parte de ese partido político, si hace proselitismo con respecto a esos partidos políticos, es decir, si tiene una relación. Le mandan oficios a todo mundo. A él también le mandan un oficio para efecto de que responda algunas preguntas, como quién lo financia, como por ejemplo, cuál es la metodología. Entonces, a mi cliente, como no tenía ningún tipo de relación ni nadie le ha estado dando dinero, ni tampoco realiza encuestas, ¿no? A eso voy, ni tampoco realiza una encuesta que el INE no le haya permitido, pues entonces no había falta que perseguir. Y por lo tanto, el INE determina que se cierre en ese momento la investigación y que evidentemente pues no va a ejercitar ninguna acción en contra de ellos, ¿no? ¿Sabes cuál es el argumento que utilizó Morena para denunciar a mi cliente? El exceso de libertad de expresión. Fíjate nada más. Un concepto inexistente, ¿no? Por lo menos jurídicamente, o sea, no hay ninguna falta administrativa que se llame exceso de libertad de expresión. No hay ningún delito que se llame exceso de libertad de expresión. Sin embargo, ¿no? Yo comentando con él, le decía, tú puedes utilizar tu libertad de expresión y tú puedes realizar ese tema sin problema, pero 3 días antes de las elecciones tienes que cerrar la plataforma, porque entonces ahí sí se convierte en un delito. Y es un delito que específicamente prevé el artículo 11 de la Ley General en materia de delitos electorales. Es decir, ahí sí, faltando poquito para las elecciones, empiezas a través de tu expertise o de tu trabajo a tratar de direccionar el voto de las demás personas. Entonces, evidentemente, los candidatos, elección popular, igual, no solamente a delitos, Samara, sino también en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ellos están considerados como particulares en situación especial. Entonces, ellos pueden ser investigados, procesados y sancionados por una falta administrativa de carácter grave, que los llevaría incluso a una indemnización hacia la hacienda pública por 3 veces más de lo que pudiesen haber obtenido del beneficio económico o a una inhabilitación hasta por 20 años, imagínate, ¿no? En términos del artículo 78. También están incluidos todas aquellas personas que formen parte específicamente de la campaña electoral. Entonces, no necesariamente son servidores públicos, porque un candidato a elección popular no es servidor público, es considerado un particular. En términos de la ley general, un particular en situación especial, y en términos de la ley general en materia de delitos electorales, pues como un particular, ¿verdad? Un sujeto que tiene una característica específica en términos de los elementos objetivos del tipo, una característica específica que es formar parte de un partido político o tener la calidad de candidato a elección popular, Samara. Una duda que se tiene y que tienen muchas personas, y bueno, en la Ley General de Delitos Electorales es diversa a las demás porque los tipos penales van clasificados dependiendo de las personas. Por ejemplo, es para personas, para servidores públicos, para partidistas, candidatos, ministros de cultos religiosos, funcionarios, diputados, senadores, pero también hay delitos para estas personas morales, es decir, como partido político en específico. Bueno, no como partido político en específico, sino como sujetos que forman parte del partido político. Quizás, ahí fíjate que yo tengo mis dudas, ¿no? Recordemos que en materia penal, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, bueno, pues ya tenemos también la responsabilidad penal por personas morales, ¿no? Pero yo no considero, no sé, tendríamos que ver qué es lo que la Corte señala con respecto a la parte de la responsabilidad penal, si los partidos políticos son personas morales. Pudiéramos decir que sí, ¿no? Si el Estado es una persona moral,
Pero también recordemos desde el ámbito penal cómo es que se les sanciona. Entonces, aquí, por ejemplo, la parte de la medida cautelar, pues sería una intervención a la caja, ¿no? De la empresa, del partido político. Y al final del día, los recursos, ¿no? Entre comillas, los recursos que deben utilizar, pues son recursos de carácter público, bueno, y transparentar, ¿no? En términos del 41, inciso A, los recursos de carácter privado. Entonces, si nosotros habláramos desde esa perspectiva, bueno, pues también los partidos políticos pudieran tener una responsabilidad de tipo penal, pero me parece que ahí sí dependería, ¿no? Del trabajo de la Fiscalía Especializada para efecto de ese tema. Sí. Y bueno, pues al final del día lo que se ha realizado, lo que se ha hecho son sanciones, ¿no? Administrativas, desde el punto de vista del INE, por ejemplo, del Tribunal Electoral, etcétera. Entonces, sí, fíjate que esa es muy buena pregunta. Tendríamos que ver cuál es el argumento que pudiera dar la Fiscalía, porque al final del día, ¿quién tiene que realizar la teoría del caso para determinar ese punto? Pues es la Fiscalía Especializada en delitos electorales. ¿Cuál es la sanción máxima de un delito electoral? La sanción máxima de un delito electoral, ahorita estamos hablando, por ejemplo, en estos delitos que son de prisión preventiva oficiosa, me parece que por ahí son de 11 años, de acuerdo al artículo 7, 11, 9, 7, 9, hasta 11 años, fíjate. 11 años, que por ejemplo, si tú te vas a un procedimiento abreviado, ¿no? O sea, la mínima, estamos hablando de una mínima de 4 años en estos delitos electorales, pues entonces ni siquiera alcanzas, o sea, ya con un procedimiento abreviado, pues alcanzas libertad, ¿no? En dado caso de que se tratara, por ejemplo, el 7 bis, déjame te checo bien aquí en la Ley General en materia de delitos electorales, porque no pasa de 4, ¿eh? No pasa de 4 años. Creo que por ahí hay unas máximas que son de 7 años, la pena, Ley General de Delitos Electorales. Aquí está. Y fíjate que es tan sencilla esta ley, ¿no? Que aquí te los da los delitos rapidísimo. Mira, por ejemplo, el siete bis, ¿no? Que es uno que merece prisión preventiva oficiosa por la parte de fíjate, de 4 a 9 años de prisión a quien utilizando bienes, fondos o servicios, es lo que te decía, de 9, 11, hay otros que tienen 11, ahorita vemos el de las mujeres, fíjate, 9 años de prisión, por lo general más bien nunca te sentencian a la mínima, ¿no? Sino que se van así como con la media aritmética y te va 7 años, de acuerdo a la ley de ejecución penal, a la ley nacional de ejecución penal, entonces ahí sería la mitad y estarías 3 años y medio, pero tendrías que compurgar en prisión 3 años y medio. Pero si te vas a un procedimiento abreviado, en términos del 201 y 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues entonces sería quitarle un tercio de la pena mínima de 4 años. Estaríamos hablando que alcanzaría de inmediato la libertad, ¿no? Si se fuera un procedimiento abreviado. Nada más que en materia federal, a contrario de lo que pasa en los delitos ya en materia local, ¿no? En materia estatal, es difícil que te otorguen un abreviado. Difícil. Entonces, imagínate, aquí de facto, el abreviado tú lo tendrías que solicitar, ¿no? De acuerdo, ya poniéndote de acuerdo con la fiscalía y todo el tema, tú lo tendrías que solicitar ya vinculado a proceso. Ya vinculado a proceso con la medida cautelar de prisión preventiva. No sé cuánto tiempo aproximadamente, supongamos, ya ves que la máxima son 6 meses de la investigación complementaria, supongamos que son 2 meses que te dan, o 3, ¿no? Y bueno, pues ya en la audiencia intermedia, pues ya solicitar el abreviado. Pero sí pueden causarle, ¿no? Un problema a la persona que estuvieran imputando. Por ejemplo, si nos vamos al artículo que yo te decía, ¿no? La parte del 20. Fíjate, la mayoría son de 1 a 9 años de prisión, 7 años la máxima también. Entonces, pues en realidad el problema son las mínimas y el problema es mira, el 20 también, ¿no? En el caso de las mujeres. En el caso de las mujeres son de 2 a 9 años de prisión. El 20 bis, en el caso también de las mujeres.
igual a 9 años de prisión. Entonces, 2, pues no es mucho, alcanza la libertad en dado caso, y no, la medida cautelar, pues no es prisión preventiva oficiosa. Entonces, de acuerdo a tu pregunta y a lo que estamos checando ahorita aquí en la Ley General de Delitos Electorales, pues la pena máxima que yo estoy observando aquí, mi querida Samara, pues son 9 años, fíjate, son 9 años en su mayoría. El problema son las mínimas. El problema son las mínimas, porque de 4 años, un día, si no amerita prisión preventiva oficiosa, te tienes que recluir. Así, así de simple. O si te vas al abreviado y no te dan no te quitan un tercio de la pena, sino te quitan un sexto, por ejemplo, ya son 4 años, 3 meses, te tienes que recluir, ¿no? Entonces, sí es un tema muy delicado para la ciudadanía. Entonces, yo creo que sí debemos, como ciudadanos, debemos conocer el tema, porque de repente se nos hace muy fácil, ¿no? Y vámonos a la defensa del voto. Y te tocan las casillas tales y las casillas tales. Y entonces, a ver, a cada RC o RF, así se les nombra, les vamos a dar 7,000 pesos por la defensa del voto. Y a la gente vele dando de a 500, vele dando de a 1,000 pesos para efecto de que voten por cualquiera. O sea, el día de las elecciones me va a encantar, porque de verdad va a parecer selva, te lo juro. Van a haber detenciones al por mayor. Yo lo que les recomiendo a los jóvenes, porque también hay partidos políticos y me he dado cuenta últimamente, ¿no? De que, oye, doctora Padilla, ¿sabes qué? Pues necesitamos gente para la defensa del voto. Pero, pues ya tienen, se supone que ya tienen su estructura, ya tienen a su gente, pero no quieren arriesgar a su gente y quieren arriesgar a los demás, ¿no? Entonces, imagínate los jóvenes como tú, que estás muy jovencita, que tienen ganas, ¿no? De aprender, tienen ganas de ver cómo se lleva una elección, o sea, toda la ilusión del mundo y no sabe de estos peligros jurídicos. Bueno, pues yo te aseguro que va a haber más de 2 que van a estar, que van a estar pues en las fiscalías, ¿no? Y pues ojalá y no les quieran imputar estos delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, Samara. Doctora, ahorita que está hablando sobre en el tema de la mujer, preguntaban los compañeros, ¿existen leyes de delitos electorales que refieren a la violencia política en contra de la mujer en razón de género y cómo Sí. arroja estas Sí, leyes? sí, sí, sí. Miren, de entrada les voy a decir una cosa. No es uno de los delitos que amerite prisión preventiva oficiosa. O sea, tú sabes que este tema de las mujeres, digo, desgraciadamente lo tenemos que decir, es más un tema político que jurídico, ¿no? Entonces, en la Ley General de Delitos Electorales hay un artículo 20 bis, que fíjate, comete el delito de violencia política contra las mujeres. O sea, la violencia política contra las mujeres es un delito que afecte el ejercicio de su, en razón de género, a quien por sí o por interpósita persona, tú o a través de otro. En razón de género es por el simple hecho de ser mujer, ¿no? Por el simple hecho de ser mujer. Fíjate, que ejerza cualquier tipo de violencia en términos de ley contra una mujer que afecte el ejercicio de sus derechos políticos y electorales o el desempeño de un cargo público, ¿no? Por ejemplo, exhibir a una mujer, exhibirla en redes. Ya es que ahorita se utiliza mucho ese punto, ¿no? Pues es que cómo ella está siendo candidata, si mira cómo la encontraron, no sé, en una cantina o en un antro, qué sé yo. Eso es un delito que se llama violencia política contra las mujeres. Restringe o anule el voto al derecho libre y secreto de la mujer. Amenace o intimide a una mujer, directa o indirectamente, con el objeto de inducirla o obligarla a presentar su renuncia a una precandidatura. Este punto, ¿no? Que a mí me gustaría detenerme un poquito, se me hace como que incoa, ¿no? O sea, como que le dice a hombres y mujeres, porque los dos pueden violentar a una mujer por el simple hecho de ser mujer, hombres y mujeres, que hasta las matan, Samara. Tú nada más checa el estado de Veracruz. También yo estuve llevando un asunto en donde específicamente pues a muchas ediles, perdón, ¿cómo se llama? Presidentes municipales, para decirlo más fácil, las matan. O sea, no solamente las amenazan para que se vayan, sino que las matan. O sea, creo que
en lugares de la República, ¿no? Como por ejemplo en ese tipo, bueno, pues imagínate la presidenta municipal, ¿no? Porque yo vi varios videos de ella, tampoco voy a decir quién es, y era una mujer empoderada y decía, no, a ver, usted me está pidiendo la obra pública y quiere 6 millones de pesos, usted, y a mí no me van a amenazar. Entonces imagínate ya, pues tiene en la mente, ¿no? Que este artículo 20 bis la protege, porque pues le están asesorando sus abogados. Ni te preocupes, el 20 bis vamos a denunciarlo. No, pues ¿sabes quién la mató? Un comando armado en materia de delincuencia organizada. Hay que tener cuidado. Claro que sí. Porque no por el hecho, no te vas a poner la ley aquí de escudo y ya no te van a llegar las balas, ¿no? ¿Y por qué se ha dado este tipo de delitos electorales en contra de la mujer? Pues también tiene que ver, Samara, el hecho de que se tenga que poner determinado porcentaje, ¿no? De mujeres en el área electoral. Entonces, pues ese punto yo no estoy en contra, o sea, yo nada más estoy describiendo lo que está pasando, yo no estoy en contra, pero pues eso a muchos no les gusta. Y entonces mira, ok, vamos a ponerla a ella, pero tú vas a renunciar. Renuncias para que suba la sindicatura, ¿no? Así es como lo quieren manejar. No renuncia, bueno, se la mato para que de todas formas suba, pues sube el de la sindicatura. Entonces, ese es un tema. Y luego aquí, impida por cualquier medio a las mujeres electas a cualquier cargo público, ejerza cualquier tipo de violencia con la finalidad de obligar a una o varias mujeres a suscribir documentos o avalar decisiones contrarias a su voluntad, limite o niegue a una mujer el otorgamiento del ejercicio de recursos o prerrogativas. Fíjate esta, publique o divulgue imágenes, mensajes o información privada de una mujer que no tenga relación con la vida pública. O sea, su vida íntima, ¿no? Sus fotografías, ya ves que ahorita en Instagram, muchos tenemos Instagram y de repente ahí subimos las fotos bonitas, las fotos sexosas, las que tú quieras, y suben esa foto sexosa. ¿Por esta vas a votar? Bueno, pues ¿qué creen? Que ese es un delito electoral. Claro. Ese es un delito electoral. Así es. Y discrimina a una mujer embarazada. Y bueno, pues las penas de 4 a 6 años, lo que yo te decía, de 2 a 4 años y de 1 a 2 años. Entonces, aquí el tema es específicamente que no amerita prisión preventiva, ¿no? Desgraciadamente. Yo siempre, lo único que amerita prisión preventiva en contra de las mujeres en este país es el feminicidio y la extorsión. En el Estado de México, extorsionar a una mujer son hasta 70 años de prisión o prisión vitalicia. Imagínate nada más, ¿no? O sea, es peor que si te mataran, ¿no? A lo mejor si te matan 30 años o 40 años de prisión por una extorsión, hasta prisión vitalicia te vas, mi querida Samara. Es correcto, doctora. ¿Qué desafíos tiene la Fiscalía para parar estos actos corruptivos? ¿Cuáles son los mayores desafíos que tenemos hoy en día? Uno, o sea, nada más voy a decir uno, que investigue parejo a todos, ¿no? O sea, yo creo que no puede investigar nada más a los enemigos políticos del ejercicio del poder en turno y a los amigos políticos dejarles hacer lo que quieran. Yo creo que en un acto, ¿no? de imparcialidad, en un acto de ética y en un acto de amor a México, lo que se tiene que hacer es específicamente investigar a todos al parejo. Es decir, hacer a todas las denuncias. De hecho, por ahí hay videos, ¿no? De algunos también candidatos. En el caso de Nuevo León, hay videos en donde también una candidata de un partido político también está solicitando el voto no está solicitando, sí lo está solicitando, sí, de forma muy sutil, pero está utilizando el programa social de las vacunas. Y por esa candidata, pues evidentemente no se le está investigando, la Fiscalía General de la República pues no emite ese comunicado, ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno de los retos que tenemos, ¿no? Evitar la parte de la corrupción, porque tanto no investigar, ¿no? Es corrupción. Y sí. Me decían, oye, doctora Padilla, a ver, doctora, yo le voy a hacer una pregunta, ¿no? Y lo peor de todo es que fueron mis alumnos, ya sabes, ¿no? Mis alumnos de la así, doctora,
A ver, muchachos, ¿qué pasó? A ver, doctora, y quiero que me conteste bien. Sí, ¿usted está de acuerdo con que se usen los programas sociales? Así me dijeron, ¿no? Y le digo, no, 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 definitivamente no. Yo no estoy de acuerdo, porque eso además es un ilícito, yo estoy en contra de la ilegalidad. Yo no estoy de acuerdo en que se utilicen los programas sociales a cambio de voto para coaccionar el voto, para convencer, para que voten por una persona. En lo que sí no estoy de acuerdo es en que se violen derechos humanos. También ese sería otro reto, ¿no? En el caso de este comunicado de la Fiscalía General de la República, que lo hizo público además, me parece que se violenta la presunción de inocencia, ¿no? Y que no solamente lo tenemos en la Constitución, en el 20 apartado de fracción primera, en la Convención Americana de Derechos Humanos, somos un Estado interamericano en materia de derechos humanos, en el 8.2 de la Convención Americana, y además la propia Corte se ha pronunciado con cuestión al efecto corruptor, en hacer públicas las investigaciones, señalando que se violenta cualquier derecho de defensa que pudiera tener la persona. Por lo que un juez, bajo esas circunstancias, de ninguna manera pudiera sentenciar a un sujeto ni absolverlo, por lo que el procedimiento lo tendría que declarar inválido, mi querida Samara. De eso hoy en mis redes sociales subí el flyer, porque creo que la gente tiene que estar informada en ese sentido. Y también creo que otro de los retos que tienen que hacer nuestras fiscalías es ser autónomos y no formar parte, ¿no? Específicamente de armas políticas para aplastar a los enemigos políticos. Eso no es correcto. Eso no es correcto. Claro, si están cometiendo un delito, bueno, pues investígalos, ¿no? Realiza tu teoría del caso, obtén tu dato de prueba además lícitamente. O sea, hay muchos elementos que se tienen que hacer. Entonces, sí, yo estoy así como que un poquito decepcionada, ¿no? De la institucionalidad de la Fiscalía General de la República con respecto a ese comunicado que emitió. Y no solamente lo hace la Fiscalía General, también lo hace la Secretaría de la Función Pública, ¿no? Efectos corruptores. También lo hace en su momento la Unidad de Inteligencia Financiera por conducto de su titular. También he visto, ¿no? Varios tweets en ese sentido de que, pues se le han bloqueado cuentas bancarias al señor fulano de tal por corrupción. A ver, espérame. O sea, tú no puedes prejuzgar, en primer lugar, porque eres una autoridad que investiga. No eres ni tribunal de enjuiciamiento, no le has dado el derecho a la defensa. Entonces, o sea, no puedes hacer eso como autoridad. No sé si lo hagan por cuestiones de tipo político para justificar su trabajo, pero ya desde el ámbito, porque nosotros somos juristas, ¿no? Los que somos juristas lo vemos así. Desde el ámbito estrictamente jurídico, tienen que apegarse a la norma, porque tarde que temprano ya tienes el caso de Digna Ochoa. ¿Te acuerdas? Digna Ochoa, ¿no? 2001. Al 27 de mayo de este mes, el 27 de este mes, no, de este año iba a decir, el 27 de mayo de este año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mi querida Samara, va a emitir la sentencia sobre el caso Digna Ochoa en materia de violación de derechos humanos. Es una vergüenza, porque yo me aventé toda, ya ves que son públicas las audiencias, es una vergüenza cómo tanto los abogados que representan el caso Digna Ochoa, sus familiares, como los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Incluido, estaba Zaffaroni, uno de los penalistas más importantes del mundo, creo yo, argentino, y que mis respetos, Raúl Zaffaroni, la presidenta de la Corte Interamericana. Fue una vergüenza cómo destrozaron a los representantes del Estado mexicano, que ni siquiera sabían hacer una pregunta, Samara. Ni siquiera. Estaban haciendo una pregunta a una perito fuera del peritaje que ella había presentado. Bueno, eso es de primaria. O sea, yo creo que el abogado litigante que ayer fue su primera audiencia de juicio oral y utilizó la técnica de litigación de interrogatorio, ¿no? Y sabe interrogar mejor. Entonces, es lo que yo digo, ¿no? O sea, creo que debemos andarnos bien, tener buenas prácticas, no utilizar las instituciones como armas políticas, porque tarde que temprano, pues pasa eso que pasó con Digna Ochoa, llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En el caso de Digna Ochoa, pues ya están llegando a un acuerdo el Estado mexicano con los familiares de Digna Ochoa. Ya aceptó parcialmente su responsabilidad del Estado mexicano. Entonces, como que a los mexicanos nos gusta mucho vivir el momento, ¿no? Ay, pues ganamos la elección, o ahorita estoy en este cargo, ya después vemos cómo nos defendemos. No, o sea, y también saber que eso, pues impacta, ¿no? En todo el desarrollo del país, en la delincuencia organizada. A mí algo que me puede mucho es la trata de personas, que es uno de los negocios más, creo que el más, más que el narco, más que la propia, los delitos contra la salud, deja muchísimo más dinero. Entonces, imagínate la trata de personas, de niñas, hasta de bebés. La Fiscalía General de la República lo sabe, ¿no? O sea, que bebés de 2 meses los venden, ¿no? Para efecto de que un sujeto tenga relaciones sexuales con el bebé. Entonces, todo eso que hacemos mal impacta en la sociedad de alguna u otra forma, Samara. Yo decía por ahí, como en Alemania, ¿no? Que tienen sus campos de concentración y un campo, yo creo que nosotros aquí los mexicanos no estamos acostumbrados porque hasta te ponen en el Facebook, hay imágenes muy fuertes, ¿no? Y te lo tapan, ¿verdad? Imágenes, no, pues fíjate que en Alemania los campos de concentración, ¿sabes por qué los tienen? Y no son museos, o sea, no creas que vas y compras tu llaverito del campo de concentración de Buchenwald, el que está ahí en Weimar, ¿no? Fui al campo de concentración de Buchenwald. No, o sea, es como si fueras un cementerio. O sea, se respira un ambiente de tristeza terrible y te recuerdan, o sea, los alemanes lo tienen para recordar las atrocidades que cometieron para que no lo vuelvan a hacer. O sea, es una especie de recordatorio. Imagínate aquí en México, ¿no? Es lo que yo les decía a mi gente, a mi equipo de trabajo. Imagínate que aquí en México tuviéramos cada rato recordándonos que un delito cometido por hechos de corrupción, que un delito cometido por trata, que un delito cometido por delincuencia organizada, el que sea, un delito cometido en materia electoral, trae como consecuencia que haya más secuestros, que haya más destazados, que a nuestros niños, porque son niños de todos nosotros, se los roben. O sea, yo creo que la pensarían 2 veces, mi querida Samara. Sin duda. Sin duda. Pero no, no, porque imágenes, no, la realidad es esta. Esta es la realidad. Entonces, pues es lo que yo te puedo decir. Ahí, aquí nos dicen, ¿por qué ese gran porcentaje de corrupción de nuestro país es por el procedimiento en tiempos electorales, es por las mismas instituciones, es por la falta de capacitación o porque las personas que están participando no están capacitadas? Yo estaba viendo el índice de corrupción en la Organización de Transparencia Internacional, el índice de recepción de corrupción, y México se encuentra en la línea roja, con 31 puntos y 124 en el lugar. Yo creo que también es una forma de corrupción indirecta. Por ejemplo, ahorita que están participando para ser alcaldes, para ser diputados, la formación académica que no sepan es una forma de corrupción indirecta. Claro. Hay candidatos que no son políticos, que no tienen algún estudio de política ni de leyes, que tienen alguna otra formación y que están participando para ser alcaldes municipales. Si no se capacitan, también están violando esos principios de moralidad, de eficacia, de eficiencia, de formación, de publicidad, porque no están informados de cuáles son. Es más, usted le pregunta a esos candidatos para presidentes, ¿cuál es el artículo de la Constitución Política que habla sobre los alcaldes municipales? El 115. No, pues no saben, o sea, ni siquiera saben. ¿Cuáles son los delitos que puede cometer un alcalde? No, pues tampoco lo saben. Eso es una forma también de corrupción indirecta. Y las personas que votan por ellos, las personas que van a las casas y que los escuchan, pues sí, pero la formación académica, la formación profesional, no la tienen. Y eso es un gran conflicto que creo que trae consecuencias de corrupción muy fuertes. Claro. Otra cuestión que aquí nos ponen. ¿Qué opina del cuaderno de Ciudadanos Anticorrupción que publicó el INE para frenar los delitos electorales? No, bueno, mira, yo te voy a decir algo. Aquí en México tenemos normas maravillosas. Llevo yo 2016, 5 años estudiándolas.
de pe a pa, en materia anticorrupción, tanto en materia penal como en materia disciplinaria, como en materia administrativa sancionadora, el caso del bloqueo de cuentas bancarias, como en materia de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, ¿no? Como en materia de seguridad, el caso de la Ley de la Guardia Nacional, por ejemplo, ¿no? En materia de lavado, que ahorita hay un evento, ¿no? En materia de lavado, un parlamento abierto, que me toca como a las 3:20 voy a estar ahí con ellos, hablando específicamente de este tema de combate a la corrupción. En materia de delincuencia organizada, mi querida Samara, aunque ninguno de los delitos cometidos por hechos de corrupción están en delincuencia organizada, de ahí se puede brincar a delincuencia organizada. O sea, tenemos una norma tan maravillosa para combatir la corrupción. El problema, ¿cuál es? Y te lo voy a decir tal cual, mi querida amiga. Yo no sé qué le vaya a parecer a la gente que nos esté escuchando, tu gente que nos esté escuchando, pero fíjense bien y pónganse a pensar. El problema de la corrupción es que es una mafia. Siempre son los mismos. Ustedes hagan un análisis. A ver, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? ¿Quién está en la corte? ¿Quién es su esposo o su mujer? ¿Cuáles son sus empresas? ¿Dónde han estado conectados? O sea, siempre ponen a los mismos. O sea, son ellos nada más que se revuelven. Ahora, y evidentemente, pues ellos ponen a su propia gente. ¿Cómo vas a creer tú? Y no es por demeritar, porque además yo conozco magistrados que mis respetos, y se los he dicho a ellos, y ellos, pues no sé si estén de acuerdo o no, pero se los he dicho. Pero ¿cómo crees que un magistrado anticorrupción lo va a nombrar el Senado de la República? O sea, como que por parte de quién, qué conocimientos tiene en materia de combate a la corrupción, qué credenciales tiene en materia de combate a la corrupción. Y aún así los nombran. Eso me parece que en México se presta o se puede prestar a corruptelas de que, a ver, voy a nombrar a este fiscal para que a mí no me haga nada, ¿no? ¿Sí? O voy a nombrar a este MP, pues para que a mí no me investigue y se investigue a los demás. Creo que la forma de elección de esos, se puede decir, cargos que son muy importantes para el combate a la corrupción, son muy delicados y se tiene que nombrar gente capacitada, como tú dices. Yo he estado platicando, de hecho he armado varios debates, porque digo, no puede ser, en donde magistrados me señalan que el bien jurídico protegido en materia disciplinaria no existe, ¿no? En donde no es necesaria la presunción. Fíjate lo que me ha llegado a decir, que no se necesita teoría del caso y que la presunción de inocencia no se utiliza completamente, sino de forma así como que en pedacitos. Yo, perdón. O sea, elementos en materia de derechos humanos de los cuales no tienen idea, pero están en esos cargos. Ahora, el CPC, los comités de participación ciudadana, que también, no, hombre, de verdad que hay unos que son muy buenos y que trabajan mucho, por ejemplo, los de Chihuahua. Mis respetos para los CPCs de Chihuahua, y aún así les falta conocimiento jurídico, aún así. Pero es gente que se pone a estudiar, es gente que se acerca a los especialistas, ¿no? Y a ver aquí cómo le podemos hacer y todo este tema. Pero hay CPCs, son los mejores pagados del Sistema Nacional Anticorrupción. Creo por ahí más o menos les pagan a nivel estatal 160,000 pesos, imagínate. No hacen nada al mes, nada más hacen sus eventitos de que, ay, hoy es día de la corrupción. Doctora Padilla, ¿nos puede dar una conferencia? ¿Te das cuenta? Y con eso justifican. Le pagamos su conferencia, doctora, pero con eso justifican su trabajo. Y, por ejemplo, en Tlaxcala, yo les preguntaba a los del CPC, en una conferencia sí había como 100 personas. A ver usted, ¿qué CPC? Sí, dígame, ¿no? ¿Ha estado en algún procedimiento administrativo disciplinario o en materia penal, ¿no? Como denunciante sobre un delito o una falta administrativa grave? No. ¿Qué diablos? Entonces su estado no ha de haber corrupción, oiga. Esos CPCs también, o sea, de verdad son cargos meramente políticos de ciudadanos, en su mayoría, insisto, no todos, que no tienen idea de lo que es el combate a la corrupción.
El combate a la corrupción en México tiene que estar direccionado a la recuperación de activos. Y el sancionarlos, 20 años de inhabilitación, no te recupera un activo. Ahí tienes el caso de Rosario Robles. Pues ahí está, ¿no? Está con prisión preventiva oficiosa. A mí eso se me hace un chiste, ¿eh? Prisión preventiva justificada, perdón. Se me hace un chiste porque pues sí está detenida. ¿Cuántos años puede estar detenida por un delito de corrupción? ¿Te late 2 más? ¿Te late 2 más de lo que es su juicio y todo, la ley de ejecución penal, la mitad de la pena? Pero ¿cuánto recuperaste de la estafa maestra? Lozoya, ¿cuánto has recuperado de Lozoya? Y el tipo no sabemos ni dónde está. O sea, solamente se la pasan así como que tapándole el ojo al macho, como decimos los mexicanos, ¿no? Dizque hacen, no recuperan un solo activo. Creo que quien más ha recuperado activos en materia de corrupción, me parece, es la Secretaría de la Función Pública. Y aunque la UIF ha bloqueado cuentas bancarias, eso no implica recuperación de activos, perdón, ¿eh? Eso no implica recuperación de activos. O sea, esa es una medida que pudiéramos utilizar, una medida cautelar, ¿no? Una medida provisional para que el sujeto no pueda y bueno, pues al final del día, pues esas cuentas bancarias, pues no sé, en materia de extinción de dominio, las pudiera extinguir la Fiscalía General, ¿no? Y además la Ley Nacional de Extinción de Dominio violenta derechos humanos como no tienes idea, mi querida Samara. O sea... De hecho, ahorita que estoy haciendo la maestría, precisamente el sábado pasado que tenía un maestro que se llama José María Peláez, es colombiano y nos explicaba esta parte de a estos servidores públicos o a estos participantes que cometen un delito en materia electoral, la libertad es lo de menos, sino que bien es buscar la forma de regresar el dinero, propiedades, ganancias y estas ventajas que tuvieron con el dinero público, ¿no? Y creo que sí, eso es lo que falta. Recuperar activos. Y es muy sencillo recuperar activos. Tenemos el derecho penal del enemigo, que no lo usamos. O sea, nada más usamos el derecho penal del enemigo para el enemigo político, pero no para la corrupción. La prueba está en que ninguno de los delitos cometidos por hechos de corrupción está en delincuencia organizada. En el artículo 2, ninguno. No, o sea, no se les investiga. Ese es el punto. No, en México lo que menos se quiere hacer es combatir la corrupción. De verdad. No. O sea, y combaten la corrupción 2 que 3 servidores públicos de rango chiquito, que los inhabilito un año y les impongo una multa de 160,000 pesos y ya con eso bravo, ¿no? Ya apláudanme porque ya con esta combatida la corrupción, hombre, debería, y eso lo voy a decir al rato en el foro de lavado de dinero del Parlamento Abierto del Congreso de la Unión, a todos los servidores públicos se les tiene que investigar a fondo. Y tienen que hacer pública la información. Familiares, bienes, cuentas bancarias. ¡Ay, es que mi derecho a la intimidad! No, eres servidor público. O sea, no deberían permitir la llegada a un servidor público ni como diputado, ni como senador, ni como nada, si antes no demuestra la totalidad de sus bienes. Bueno, tenemos magistrados que tienen casas como palacio, a menos de que ganen 1,000,000 de pesos al mes. Ahí sí te lo creo. Y nadie hace nada. Te digo que son los mismos. Es un grupito así como que cerradito. Y ahora le hacemos como que tú te peleas conmigo y como que yo me peleo contigo. Pero al verdadero enemigo político, a ese sí, ¿no? A ese sí lo metemos a prisión, como el caso de Roque Sánchez, creo que se fue en el año 2008, una cosa de esas, de Quintana Roo, que era un empresario fuertísimo, y como estaba fuerte, lo metieron a la cárcel por lavado de dinero. Son los mismos. Mientras no sé, esa mafia está tremenda, o sea, perdón, pero pues yo no sé cómo tenemos gente que estuvo colaborando, ¿no? En el gobierno actual y que estuvo colaborando en los años, por ahí 70, en los años 80, con Don Neto, con Caro Quintero, o sea, con delincuentes organizados de alto, y todavía te hablan de ética. Es que el código de ética. No, pues no, mi querida amiga. Es una mafia, ese es el punto. Si tú quieres entrar ahí, o sea, si tú quieres formar parte de ese ejercicio del poder, tienes que entrarle al ruedo con esa mafia. Tienes que entrarle al ruedo.
así de simple. No digo que no haya gente honesta, seguramente sí la hay, pero ha habido gente honesta que renuncia, pero dice, yo no me voy a prestar ese tipo de cosas. También, todos los puntos, ¿no? Entonces, pues ahí está el tema, mi querida Samara. Muchas gracias, doctora. Espero en otra ocasión volver a platicar con usted porque es muy bonita la plática, excelente intervención y le mando un gran abrazo. Muchísimas gracias.